¿Hay que jubilarse, como lo están planteando desde la Nación, un poco más tarde? ¿Cree que ustedes en la caja hay un equilibrio, al menos en la provincia? ¿Cómo tenemos que hacer esa diferencia del debate nacional de la provincia de Misiones? Hay cuestiones en las que la agenda nacional nos pone a nosotros que quizá se globaliza o se tiene como presente, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, particularmente nosotros del Poder Judicial de la provincia tenemos un régimen propio, particular, que no es de privilegio. Es bueno aclararlo porque es un régimen que tiene un sistema propio de financiamiento, pero con gran aporte de los activos, de todos nosotros que pagamos nuestro aporte al IPS y además un aporte especial a la caja compensadora. Es decir, es un mix que se hace también con una parte del Fondo de Justicia, pero eso no incide en una cuestión propia de la provincia. Es decir, nosotros tenemos un régimen que hace poco hicimos un cálculo actuarial y es sustentable en el tiempo. Es decir, de verdad que estamos muy contentos con nuestro sistema porque, bueno, nuestros jubilados están satisfechos, se está jubilando, la gente quiere jubilarse, y bueno, y obviamente que en el tiempo hay que tener el cuidado suficiente de generar la compensación de lo que aportamos a lo que sale. Es decir, digamos, la caja de ustedes no es deficitaria, o sea, no, está bien nada. equilibrada. Nosotros una parte la paga el IPS y otra parte, la diferencia se paga con el fondo compensador, que se generaba a partir de la vigencia de esta ley de jubilación especial. Que fue hace poco la ley. Sí, era 2010, 2011, 2000. Claro. Ahí después, bueno, hasta que se puso en vigencia, se generó un fondo crítico previo al inicio de jubilar, cosa de que el fondo tenga una sustentabilidad. La verdad que es un sistema mejorable, obviamente, que como todo sistema y como todo régimen que lo vamos haciendo andar, es mejorable y seguramente en un tiempo veremos cómo podemos hacerlo más eficiente y hacernos nosotros más eficientes, pero el sistema funciona. Uno lee información de Buenos Aires, el propio presidente también lo mencionaba, habla de las jubilaciones de privilegio, digamos, y engloba y es como que todos entran en el mismo pero la lo misma que bolsa, sigue, ¿no? con todo, es decir, se habla de privilegios dentro del Poder Judicial y se engloba que la feria o se entran a discutir cuestiones que no tienen que ver con el mejoramiento de la justicia. Es decir, simplemente son por ahí a veces títulos importantes que distraen la atención para no hablar de lo importante. Es decir, yo no considero que una reforma judicial pase por la feria o en este caso pase por las jubilaciones de privilegio. A ver, un magistrado activo, el juez de la corte, como se dijo, filtraron por ahí algunos, está ganando lo que está ganando, es decir, y si se jubila va a ganar un porcentaje de lo que está ganando. Lo que está ganando, eso es un activo. A ver, después se puede discutir el monto es exorbitante o no, es relativo. Porque el presidente de la Corte o el ministro de la Corte resuelven las cuestiones más importantes del país. Claro. Entonces, no es cualquier cosa. Claro. Entonces, después vamos a discutir que sí, que es mucho, sí. Quizá, probablemente sea mucho. ¿Comparado con qué? ¿Con qué? Sí. Siempre es comparado con qué. Si uno lo compara, lo pone, bueno, ¿cuánto gana el CEO de la empresa más importante de Argentina? Creo que se queda corto. Claro, eso es verdad. Entonces, es muy relativo. Es decir, y un juez tiene un rol obviamente importante que si uno compara con un montón de gente que no le alcanza para vivir, es cierto, nuestro país es injusto. Es injusto. Nosotros en la provincia tenemos ingresos distintos porque tenemos una provincia distinta. Es decir, nosotros no podemos, la provincia, sabemos bien estos días, vinculado con el pacto fiscal famoso, se habló mucho de lo que es recursos y recursos provinciales, y es decir, la provincia nuestra no recibe recursos en la proporción que
todos quisiéramos, digamos, Claro. y siempre uno aspira a más. Bueno, esa es nuestra realidad, nosotros no podemos ser ajenos a nuestra realidad o vivir una realidad que no es la que nos corresponde, Claro. porque generaríamos más, ahí sí más desigualdad. Claro. Es decir, es complicado, es complejo, pero son temas que por ahí se instalan a nivel nacional que no tienen que ver con nosotros. Es decir, Ministro, ¿hace cuánto que usted está en la Corte en sí? Digamos? y desde el 2009. 2009. Final del 2009. Mire, con Emilio creo que, Emilio un poquito más, estamos hace varios años haciendo, vinculados al rol de la comunicación, ¿no? Y creo que cada tanto cuando hay un cambio de gobierno se debate esto, ¿no? Es como una suerte de presión yo siento como una suerte de presión al sector o un mensaje, digamos. Es que siempre es tratar de por ahí de marcar un poquito la cancha. Es decir, a mí me parece que así, cuando hablar de reforma judicial, yo creo que hablar de reforma judicial para cambiar la feria es una tontería. De verdad lo digo y así. O sea, ¿hay cosas que están mal? Sí, hay que cambiar. Pero yo creo que si se habla de reforma, nosotros en silencio y hace un buen tiempo venimos trabajando con algo que es reforma judicial, que es el expediente digital. Claro. Eso es reforma judicial. Que el abogado no tenga que ir al juzgado, que se entere de su providencia o de su sentencia en el teléfono o en su computadora. Eso es reforma judicial. Y en eso estamos trabajando. Es decir, porque me parece que eso cambia el paradigma. Es decir, después hay cosas que hacemos mal, sí, seguro. Si no, no tendríamos crisis. Pero nosotros tenemos, los trabajadores del Poder Judicial son gente que se rompen el lomo laburando, la gran mayoría, como en toda organización. También tenemos los otros, que quizás sean los que llaman la atención y quizás sean los que nos dan a nosotros una imagen que no es la que quisiéramos. Pero el sistema también lo va depurando y nosotros vamos tratando de sacar a la gente que no tiene la sintonía. Nosotros venimos con una idea importante de trabajar de cara al ciudadano, de cara a la persona de a pie que viene al Poder Judicial. Hay algo que yo siempre digo y lo repito, es que nadie viene al Poder Judicial porque quiere. Viene porque tiene un problema. Entonces, si tiene un problema, nosotros tenemos que ser parte de la solución para no ser parte del problema. Y en eso tenemos que trabajar. A ver, quizá nosotros no podamos dar la respuesta que la gente quiere, pero le podemos dar una respuesta, le podemos dar una mano, le podemos ponernos en el lugar del otro, tener la sensibilidad de que quien viene con una vulneración de derechos seguramente y no está porque quiere, no vino a perder tiempo, no tengo nada que hacer, me voy y pego una vuelta por el palacio. Sin duda, no, hay gente que tiene un problema, entonces en eso estamos trabajando, en eso venimos haciendo, venimos tratando de mejorar el servicio con la gente, con los abogados. Para eso estamos implementando sistemas de calidad, es decir, si Dios quiere en esta semana vienen los auditores y quizá tengamos 2 juzgados que certifiquen gestión de calidad en mesa de entrada, es decir, es un acontecimiento histórico, es algo que se trabajó en silencio, que se hizo, que empezó casi como un desafío y que ahora lo queremos ampliar a todo o a la mayoría de los juzgados, porque sabemos y vemos que eso nos va a dar lo que buscamos, es decir, acercarnos a la gente, acercarnos a la sociedad, resolver en menor tiempo las causas. Es un proceso largo. Eso quizás sea reforma judicial. Lo otro, podemos discutir si es justo o no injusto, si nos gusta, si no nos gusta, pero me parece que no va a cambiar nada, es parte de seguir en lo mismo. Para mí, cuando recurrimos al sistema judicial también estamos consumiendo costos, ¿no? Insume mucho costo, porque hasta un defensor oficial, los expedientes que se mueven, la gente que está trabajando. ¿Se puede medir el tiempo de justicia en la provincia de Misiones en promedio o no? Y es muy hasta difícil. Llegar a un juicio oral y público. Es que depende mucho, ahí sí depende mucho del fuero. Es decir, vos, una causa civil o una causa laboral, quizás tengas una respuesta en un tiempo distinto que una causa penal. Y ahí sí, en eso sí tenemos que ajustar. Es decir, nosotros tenemos que tratar de llegar cuanto antes a una respuesta.
a ver, la que sea, pero dar una respuesta. Claro. Lo peor que nosotros como Poder Judicial podemos hacer es no dar una respuesta. Sí. Es decir, cualquiera, a ver, nosotros, hay algo que por ahí a veces yo siempre lo digo, el Poder Judicial nunca, o probablemente no vaya a dar la respuesta que la sociedad quiere. ¿Por qué? Porque cuando uno va al médico, uno va y dice, yo quiero que me cure, me duele el dedo, me duele la espalda. No busca salud, no dice, yo no voy al médico a decir, deme salud. Que te sane el dedo, digamos. Que me sane el dedo, que me cure el dolor de espalda. Claro. Ahora, cuando vamos a la justicia, quiero justicia, que es un valor. Yo no puedo dar un valor, no puedo decirle yo le doy justicia. Yo le puedo dar una resolución a su conflicto. Al conflicto. Que cuando es en materia penal y vienen los familiares de la víctima y yo la respuesta que le voy a dar siempre va a ser insatisfactoria. Porque yo no le voy a devolver la vida o si tuvieron un delito contra la integridad, algún tipo de... Claro. Eso no tengo arreglo, no tengo cómo darle satisfacción. Yo le puedo dar la mejor respuesta que debe dar el Estado, claro, que es lo que está previsto. Entonces, siempre va a haber, porque es incomparable, es decir, la sanción con lo que yo pierdo o con lo que pierde la víctima. Claro. Pero una justicia... Entonces, pero lo que tenemos que dar es respuesta. Sí. Ahí es donde tenemos que nosotros ser, y ahí es donde la gente se va a sentir representada, cuando nosotros le damos respuesta. Si no damos respuesta, estamos complicados. Claro. Igualmente una justicia demorada o larga tampoco es justicia, ¿no? Ustedes duda. En el Pleno, pues son 9 hoy, sí. ¿Tienen una fecha marcada, no sé, 1 año, 2 años, que le tire algún tipo de alerta en los juzgados que diga, ¿por qué se está demorando tanto acá? Mira, nosotros... ¿Van chequeando, digamos, eso? Volvemos a lo mismo, es decir, la manera de chequearlo es cuando nosotros podamos tener totalmente digitalizado. Es decir, ese proceso de digitalización a nosotros nos va a permitir tener información en tiempo real para poder tomar decisión en tiempo real. Y es un trabajo que es progresivo, es decir, nosotros no queremos avanzar o dar pasos en falso. Nosotros tuvimos en el fuero penal, estamos teniendo una experiencia, en el fuero laboral, perdón, una experiencia muy muy buena. Estamos avanzando, tuvimos tropiezos, tuvimos inconvenientes, tuvimos un sector de los abogados que plantearon sus inquietudes, tuvimos diálogo en el Colegio de Abogados, buscamos la manera de trabajar en conjunto, porque es indispensable trabajar en conjunto, y estamos avanzando, y hoy por hoy los abogados que tienen firma digital pueden presentar la demanda desde su oficina, es decir, estamos avanzando. Y a partir de ahí nosotros podemos sacar también datos desde el sistema. Nosotros no vemos los expedientes, no entramos a los expedientes, no podemos entrar. Como superior tribunal nos entrará o nos tocará cuando la causa nos llegue por recurso. Claro. Pero puedes saber cuánto tiempo te dura desde el ingreso hasta la sentencia. Claro. Y esas cosas es la que nos va a permitir a nosotros tener un sistema de alerta. Un sistema de alerta y generar eso, es decir, obviamente que es difícil en una provincia como la nuestra que tenemos serios problemas de conectividad, serios problemas, eso lo sabemos todos, es decir, no hay lugares, nosotros tenemos juzgado de paz en prácticamente los 75 municipios, los 76 porque también tenemos un juzgado de paz en Pozo Azul, antes de que sea municipio y que ahora pertenece. Y de esos 76, ¿cuántos no están conectados en sí para tener una idea? Tenemos unos cuantos, la verdad que no tengo el número, pero no, en general sí tienen algún tipo de conexión, lo que pasa es que la conexión o es mala o es deficiente o no es estable, y hay lugares donde directamente no tenemos, en Colonia Polana tenemos juzgados y no tenemos conectividad, y no hay, no va a haber. Porque está muy tras porque Telecom no va a mandar un cable a Colonia Polana. Y Marandú tampoco. Y Marandú es la única que puede hacerlo, seguramente. ¿La puede hacer? Ayer estuviste hablando. Seguramente es la que va a hacerlo, porque esa es la función. Es decir, y nosotros con eso trabajamos, es parte del trabajo articulado entre los poderes del Estado para tratar de optimizar los recursos. Emilio. Hola, doctor, buen día. Buen día. Desde el principio uno tiende a creer que la justicia es una cosa cual matemática, no exacta, y no lo es. La administración de justicia es tremendamente humano. Y de acuerdo a cada cuerpo colegiado o cada presidencia puede ser más o menos humano.
En esto de digitalizar, estaba justamente revisando estos días, por curiosidad solamente, páginas, y le aseguro que me asombró algo. Y ahí por ahí, no quiero que prejuzgue, no estaría ni pedírselo, pero fíjese, por ejemplo, que en la portada de las últimas resoluciones del Juzgado de Paz en lo civil, como sea el número 1, estaba leyendo, y la primera carilla de todas las que tiene, 300 y pico de expedientes, son compañías financieras contra o agentes del Estado o ciudadanos de la provincia, lo que habla de un gigantesco endeudamiento de los ciudadanos de a pie para con estas compañías financieras, en algunos casos que son, no digo irregulares, pero la bancaria misma dijo por lo menos sospechosas. ¿Ustedes leen esas realidades cada vez que llegan a ustedes justamente a la justicia? Tantos casos, porque ya supera holgadamente uno o dos, que sería lo normal de incumplimiento, sino que ya hablamos de decenas y centenas tal vez. ¿Y la justicia puede hacer algo? Miren, nosotros, obviamente que esos son sistemas de crédito que tienen Sí. su trámite especial y tienen Sí. además procesos especiales Sí. ejecutivos muy rápidos. Sí. Quizá la lectura orgánica no la podamos hacer, y además porque es muy poco lo que a nosotros, particularmente como Superior Tribunal, nos llega. Nosotros por ahí lo que tratamos es de buscar administrar mejor ese tipo de causas, porque son mucho volumen de causas, Sí. quizá de baja, Asombroso. que genera algunas cosas. Yo sé, no tengo información fehaciente, pero sé que ha habido algunos fallos morigerando intereses, tratando de moralizar un poquito esto, porque a veces nosotros sabemos, todos hemos sido consumidores de este tipo de, que el monto, o el lavarropa Sí, que compraron, el crédito original se multiplica varias veces. se multiplica varias veces. Bueno, eso yo sé que ha habido fallos en la provincia de jueces de paz e incluso de jueces de primera instancia, morigerando y tratando de establecer, de evitar el abuso. Es decir, Claro, ¿y hubo reclamo contra esos fallos que llevó a ustedes o quedaron ahí aceptados? no, hasta ahora no, hasta ahora que yo recuerde no llegaron al Superior Tribunal, por lo menos no. Claro. Pero me parece que sí, el juez no puede ser un simple Administrador. escribano de Claro. estas cuestiones. Es decir, tiene la obligación al fallar de ver el contexto general. A veces parece, y por el volumen, que se pierde, pero el juez debe hacer esa evaluación de decir esto es una deuda válida o tiene algún abuso de la parte dominante en el contrato, en ese caso, que no sería el consumidor. Y bueno, además están todas las normas de defensa del consumidor que son aplicables, es decir, A veces. pero es muy difícil en ese sentido. La segunda inquietud que tengo tiene que ver con algo que nos dolió creo que a todos, la caída de la magistrada en Familia 1 del Dorado, que había llegado con tanta expectativa, con una formación impecable académica y problemas particulares la llevaron a esto, pero sí hubo una mora de un año entre tanta licencia y demás, con un retraso considerable en ese juzgado. Creo que eso se modificó, ¿no? Ahora, a raíz de eso, ¿no? Sí, nosotros modificamos el sistema de licencias, hicimos una reestructuración, hicimos una reestructuración en el cuerpo médico forense, y a partir de ahí el propio cuerpo médico forense generó unas modificaciones al régimen de licencia que nos permite ser más ágiles en la toma de decisiones en este tipo de licencia. Y con relación a la doctora Pochka, mire, nosotros el juzgado se creó con muchísima expectativa, de verdad, y se trabajó. Yo soy del Dorado y conozco bastante la realidad. Es un juzgado que tuvo muchos problemas, y bueno, y hizo eclosión hace un año con la licencia de la doctora. De verdad nosotros hicimos además ahí, nosotros nos sirvió de experiencia. El juzgado tenía un grave problema de gestión y a través del centro de capacitación con la gente del juzgado tratamos porque mientras está de licencia hay un juez que está a cargo. En ese momento tenía la vacante del juzgado civil y la vacante del juzgado de familia. Entonces,
al juzgado civil lo subrogaba el otro juzgado civil y a los juzgados de familia, un mes cada uno, los jueces laborales. Entonces, es muy difícil gestionar así. Terrible. Entonces, lo que nosotros hicimos es reunirnos con la gente, trabajar en protocolos de actuación, trabajar en modificación de lugares de trabajo, es decir, bueno, cómo ellos se van sintiendo mejor. Dividimos, hicimos una serie de trabajo y de nuevo reparto de tareas que seguramente con el tiempo, si se mantiene, van a dar sus frutos en la agilización del sistema. Te habló del foro laboral hace un rato, que hace poco tiempo estuvo el viceministro de Trabajo acá y dijo que justamente se acortaron mucho los plazos procesales como un beneficio de propio Misiones. Tocó el penal de pasada, esto es el civil, pero el foro de familias es el que tiene mayor posibilidad de crecimiento y hasta necesidades en la provincia, ¿no? Por la cantidad de casos de violencia y demás que hay. El foro de familia, a ver, hay algo, yo fui juez con competencia en familia y las cuestiones de familia son cuestiones muy difíciles de resolver porque tienen mucha carga personal y emocional de las partes, implica cuestiones muy íntimas de las personas. Entonces, tiene un bagaje que no lo tiene quizá otro fuero, y con el aumento de los casos de violencia doméstica también tiende a tener una sobrecarga. En ese sentido, nosotros hicimos un trabajo muy importante de capacitación a los jueces de paz, que por nuestra ley de violencia pueden tomar las medidas urgentes. Entonces, al estar en el lugar, al ser del lugar y poder tomar las medidas urgentes, hace que ya al juzgado vaya únicamente a completar el proceso, digamos. Los jueces de paz son todos letrados ahora, ¿no? No. Todavía hay No. de dones. A ver, el sistema de la justicia de paz letrada es para los juzgados de segunda y de primera categoría, pero todavía dentro de la justicia de paz hay muchos jueces que no son letrados, claro, porque mantienen su cargo mientras tanto, es decir, se va a producir el cambio recambio va a ser por letrados. Claro. O sea, indefectiblemente los nuevos sí son letrados, ¿no? Los nuevos sí son letrados. Por un lado, qué bueno, por otro lado, caramba, perdemos algo folclórico, ¿no? No, pero además, a ver, la justicia de... No, pero está bien que la justicia de paz, son avances. Sí. Pero la justicia de paz cumple un rol fundamental, fundamental, porque el juez de paz tiene algo que por ahí lo caracteriza, que es la ascendencia en la comunidad. Es decir, sobre todo en las comunidades pequeñas donde quien tiene la autoridad en ese sentido es un faro de búsqueda de respuesta, y nosotros tratamos de que los jueces de paz sean el primer acceso a justicia. Entonces, más allá de eso, los capacitamos no solamente por ahí en sus competencias, sino para que puedan, en su caso de que le aparezca alguna cuestión que casi no es de su como mediador. Sí, es un mediador natural, es un conciliador, es un negociador para buscar la paz. Porque, a ver, lo que tenemos que buscar es la paz. Déjeme reservar el lugar y el apellido, pero un juez de paz conocido en su momento atendía con la bandera argentina, la Constitución acá y una botellita de sello rojo. Pero era el juez. Nadie se atrevía siquiera a decir la palabra. No te voy a decir dónde, pero era un tipazo. No, falleció hace muchos años. Era un cabo de policía y un juez, manejaban la provincia. Ministro, ¿cuándo eligen presidente o cargos ustedes en el pleno, digamos? A fin de año, mi mandato vence ahora. Ah, vence ahora. Es por 2 años, ¿no? Es por 2 años. ¿Va por o no sabe? No, pero esto es una decisión que lo toma el cuerpo. Nosotros dialogamos y buscamos los consensos para eso. Es decir, siempre se debate y se discute la autonomía económica porque viste que hay diferencia, porque nosotros por ahí los ciudadanos comunes que no estamos dentro del sistema de justicia mezclamos lo federal con lo provincial. Hay diferencia en el sueldo del federal con los de las provincias, en la misma jubilación con las provincias, eso se nota, pero nosotros mezclamos todo. Pero hay algo que es común: los plenos o las cortes buscan independencia económica, recursos propios y lo que tiene que volcar el Ejecutivo para el funcionamiento normal de la justicia. ¿Se puede lograr esa independencia económica en algún momento? ¿Hay una idea? ¿Se puede...? A ver, nosotros siempre tenemos la idea de la autarquía, ¿no es cierto?
pero hay que trabajarla, y hay que trabajarla, o sea, no puede ser una cuestión muy a loca y tonta, digamos, o no meditada, porque, a ver, nosotros, el régimen de coparticipación, como hablábamos hace un rato, es flaquito. La provincia es flaquito, entonces si de ese régimen de coparticipación, que no tenemos expectativa de que mejore mucho tampoco, entonces generar un nivel, la autarquía significa, entre otras cosas, tener los ingresos directos, pero ¿de cuánto estamos hablando? Es decir, para poder lograr eso hay que hacer un régimen que sea lo suficientemente serio y responsable, porque, a ver, si yo tengo que pedir, yo voy a pedir lo que la provincia no me puede dar. Entonces nosotros tenemos, en ese sentido, también tenemos la responsabilidad de no generar una expectativa que después no vamos a poder cumplir, y no vamos a cumplir y vamos a terminar otra vez en un mediatinta. Es decir, para eso nosotros hoy tenemos reglas claras, sabemos que nosotros hay cuestiones que financieramente dependemos del Ejecutivo. Es así. Ahora, bueno, trabajamos permanentemente con el Ministerio de Hacienda, con la gente que tiene que ver en tratar de lograr nuestros objetivos como poder, para poder lograrlo y llegar a cumplirlo de manera más eficiente. Es decir, ¿algún CEO de la justicia debe pensar por ahí en algún momento aumentar la tasa de justicia para limitar el ingreso de causas? Porque hay también cada causa que se presenta y genera un costo. Pero por supuesto, es decir, a ver, el gran problema nuestro de la justicia en general es el ingreso de causa. Es decir, nosotros, cuando uno ve otros tienen la suerte de ver en otros países cómo funciona. En todos los países es carísimo litigar. Por eso. Carísimo litigar. No solamente el acceso o la tasa de justicia en su caso, las pericias, los honorarios, con lo cual se disuade mucho de iniciar una demanda arriesgada. Y acá no. Acá es muy barato litigar, por eso todo el mundo plantea. Claro, y a veces eso es contraproducente para el propio sistema. A ver, no está mal que la gente litigue si tiene razón y tiene derecho. A ver, acá nosotros propendemos al acceso a justicia de todo el que se crea y se considere con derecho, porque me parece que así está diseñado nuestro sistema. Pero también hay un abuso del sistema, o en su caso, en algunas cuestiones que por ahí también, como portada nacional, se habló de la cuestión de la industria del juicio laboral. Del juicio laboral. Y en algunas cuestiones puede haber. Seguramente no hay que ser ingenuo tampoco. Ahora, lo que nosotros no podemos es que un trabajador que haya tenido un siniestro laboral se quede sin respuesta porque nosotros nos ponemos... No, claramente no. Es decir, el trabajador tiene su derecho, tiene el derecho a su integridad indemnizatoria y tiene derecho a buscarlo. Y nosotros estamos para hacer efectivo ese derecho cuando le corresponde. Pero al trabajador, es decir, no que sea una corporación que haga sus negocios, porque en definitiva también eso está mal. Yo hace poco tuve la suerte de participar en un seminario de riesgo de trabajo, y en él participó un fiscal de la ciudad de Córdoba que desenmascaró una red de abogados, médicos, en su caso una parte eran sindicalistas, que generaron un nicho de negocio. Es decir, hicieron crecer tanto el índice de litigiosidad que obviamente la ART iba y arreglaba los juicios previamente por una cuestión de previsión, porque le aumentaba muchísimo lo que tenía que previsionar, y cuando empezaron a investigar, menos del 10% de todos los que denunciaron tenían alguna patología
comprobable y real, vinculada al trabajo. Es decir, y eso a veces es lo que genera por ahí a algunos pícaros, que quienes realmente tienen la necesidad de acceder a la justicia o de acceder a una respuesta más rápida, no la tengan. Es decir, en esto todo hay verdades y hay medias verdades y hay mentiras. Ministro, si usted no es electo ahora en la próxima, ¿cuántas mujeres son? Son la 5, ¿no? 5. Son mayoría las chicas. Mayoría las chicas. Las chicas en la corte. Sí, son mayoría. La evaluación suya de estos 2 años, ¿qué piensa en sí de la justicia en Misiones a modo de conclusión? Mira, nosotros trabajamos muchísimo para tratar de, como te decía antes, de acercar la justicia al ciudadano. Uh-huh. Me parece que si nosotros podemos dar un logro, creo que es eso, es decir, de que el trabajo en el Poder Judicial tiene que ser de cara a la gente. Porque, como te decía hoy, no es una cuestión sencilla, más allá de la dureza y de lo difícil que es por ahí para el juez en muchos casos fallar en la soledad del despacho y tomar decisiones duras, y que eso, a ver, uno que tuvo la suerte yo le digo la suerte de haber sido juez y de poder decir cuando uno resuelve lo que resuelva, bueno, llegar al convencimiento, y a veces la resolución no es la que se espera, pero es la que uno tiene el convencimiento. Claro. Pero saber que uno lo hace pensando en el ciudadano, en brindarle lo mejor al ciudadano, porque esa es nuestra misión. Me parece que si nosotros logramos generar esa mentalidad, el Poder Judicial es un poder bastante tradicional y conservador. Sí, pero los abogados somos conservadores. Sí. En general los abogados somos muy conservadores. Sí. A ver, siempre se hace el chiste de que cualquier profesión del siglo XIX no podría trabajar en el siglo XXI, excepto los abogados. Es cierto, un ingeniero en el siglo XIX... tengo razón. Y bueno, los abogados somos conservadores. Claro. En general, bueno, nuestra estructura orgánica es el Poder Judicial. Y que nosotros podamos entender que lo fundamental de nuestro trabajo tiene que ser de cara al ciudadano. Después yo voy a resolver como debo resolver conforme lo manda la ley. Pero debo pensar siempre en que en el proceso primero está el ciudadano. Es decir, yo no puedo o no atenderlo o no darle respuestas. Nosotros tenemos que dar respuesta al ciudadano. Claro. Ese es nuestro trabajo y es nuestra forma de cumplir con la manda republicana de publicidad de los actos de gobierno. Una última por mi parte, ¿cuántos empleados tiene hoy el Poder Judicial en sí? Porque no nos olvidemos que también hubo mucha creación de juzgados a través de la Cámara de Diputados, o sea, una combinación de tareas. Nosotros abarcamos toda la provincia. Es decir, tenemos en prácticamente los 76 municipios, tenemos juzgados, quedan 3, creo, si mal no recuerdo, que por algunos inconvenientes no los pudimos poner en funcionamiento. Tenemos 3.100, alrededor de 3.100. ¿En la media cómo es? ¿Está bien el número? Sí, yo creo que está bien. O sea que está bien. Es decir, por ahí tenemos, sí, eso tenemos que hacer algún mea culpa, algún desbalanceo entre los juzgados de Posada con los del interior. En eso que nadie quiere ir al interior, me parece. Es que es así, es decir, mire, es muy difícil. Nos pasa a nosotros y le pasa a todas las provincias del país. Es decir, la gente en esto de buscar el bienestar a veces no quiere salir, pasa, hay profesiones también que les pasa, a los médicos les pasa, es decir, hay gente que no quiere irse a lugares más alejados, pero creo que ese sí es un déficit que tenemos que buscar la manera de corregir y que tratamos permanentemente de trabajar. Porcentaje de capacitación, porque una de las objeciones habitualmente que hace un abogado opositor es
el nivel de capacidad de la gente que nosotros ingresa, estamos, digamos. mire, eso es relativo. Nosotros, a ver, yo cuando ingresé al Poder Judicial en el año 99, cuando uno ingresa, no sabe nada. Yo era abogado, entré como secretario y no sabe del funcionamiento. A ver, después obviamente que uno tiene conocimientos de derecho, tiene conocimientos, pero tiene que aplicarlo. Y para el personal es lo mismo. Es decir, nosotros brindamos capacitación permanente a todos nuestros empleados. Sin ir más lejos, en la semana pasada hubo una capacitación para choferes. Para choferes, de manejo defensivo, reglas ante un siniestro. Es decir, son cuestiones que para nosotros son importantes porque transportan o bienes o personas muy valiosas. Claro. Entonces, todo eso nosotros tratamos de hacerlo. A los empleados judiciales nosotros hicimos un trabajo muy grande de autoformación, donde tratamos de compartir buenas prácticas. Esto es decir, no traigo un gran profesor que me diga lo que tengo que hacer, sino un colega, un juez, un secretario, un jefe de despacho, que les explique a los otros cómo hace él, que le da buenos resultados y que trabaja mejor. Eso nos permite hacerlo más horizontal a la capacitación y además nos permite llegar a todo, porque a ver, muchas veces uno no va a levantar la mano para preguntarle al profesor cómo puedo hacer, pero al compañero de trabajo, sí, mira, yo tengo este problema, ¿cómo lo solucionaste? Y yo lo solucioné así, me dio buenos resultados de esto, no hagas tal cosa porque a mí me fracasó. Es decir, en eso trabajamos mucho y lo hicimos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, en todos los fueros, pero obviamente que debe ser permanente y siempre, a ver, en cada capacitación hay gente a la que le presta más y menos atención y gente que aplica o no aplica los conocimientos. Eso se ve en el control de gestión, que también estamos haciendo y estamos tratando de establecer pautas generales para que más o menos nuestra idea general como Superior Tribunal de Justicia es que nosotros podamos tener pautas globales de trabajar, de cómo trabajar. Es decir, no que cada juzgado tenga su manual, porque de hecho todos tenemos el mismo manual, que son los códigos procesales. Entonces, se debe hacer de la misma manera en todos lados. Después la sentencia es del juez, y eso sí nosotros. Emilio, ¿alguna última? ¿Alguna vez algún superior o algún presidente se va a animar a cambiar un verbo espantoso que siguen usando cada diciembre, que es desinsacular? Mire, yo le voy a contar Ayúdeme con esa palabra espantosa. Nosotros estamos trabajando para el año que viene ya, porque ya está, en lo que se llama lenguaje claro. Claro. Estamos, vamos a trabajar en que se entienda lo que nosotros decimos. Magnífico. De verdad, es algo que hace rato lo venimos hablando y es lo que queremos hacer. Es decir, han venido abandonando los latinazgos que ya de por sí eran terribles, pero no, en eso quédese tranquilo, estamos para nosotros trabajando en eso porque de verdad a todos no. Cuando nos llegan los partes de prensa, que afortunadamente llegan seguido, ahora desinsaculación nos cuesta mucho leer. Sí, pero además es lo que hablábamos como política, es decir, bueno, si nosotros queremos llegar a la gente, tenemos que hablar como habla la gente. Qué grande. Le agradezco mucho. Gracias, ministro, por su visita. Muchísimas gracias a Muy ustedes por amable. la invitación. Noticias del 6.1